Uy, qué bonito este caso. La verdad que cualquiera que le interese la parapsicología y quiera iniciarse en este proceloso mundo, que estudie el caso de Katy Keene. Tiene todos los ingredientes para hacerlo fascinante desde todos los puntos de vista, incluso a día de hoy estamos en el 2012, hay muchos científicos que se dividen en pro y en contra, es decir, aquellos que pensaron que fue un fraude muy bien orquestado y otros que piensan que no hubo forma de demostrar la falsedad. ¿Por qué? Porque quedó implicado, y su reputación también, ni más ni menos que uno de los grandes científicos del momento, y estoy hablando de William Crookes. William Crookes son de esos científicos de la Royal Society, británico, reconocido por todos, querido por todos, el descubridor del talio, el elemento 81 de la tabla periódica de los elementos, el que descubre los rayos catódicos, en fin, un personaje, como ves, de una altura intelectual tremenda. Bueno, pues en aquella época, a finales ya del siglo XIX, muchos de estos científicos estaban muy interesados por los fenómenos parapsicológicos y espiritistas. Así que a William Crookes le llega la noticia de que hay una medium muy jovencita, una niña prácticamente de 15 años, en aquella época, estamos hablando del año 1871, que tenía contacto casi habitual con los espíritus. Pero no solo tenía contacto con los espíritus y recibía mensajes del más allá, tipo Saint Germain, sino que iba más allá. Nunca mejor dicho. Lo que hacía era materializar los ectoplasmas. Y uno de los ectoplasmas que ella materializa es el fantasma de Katy Keene. Katy Keene empieza a dar todo tipo de información y, bueno, lo de menos era lo que podía decir, ¿no? Decía que era hija de un antiguo pirata, incluso al final se reveló quién era ese pirata, que era Henry Morgan, o sea que fíjate, más espectacular que eso, aparece el espíritu de la hija de un pirata, ni te cuento. Pero lo más interesante es que, por vez primera, en una sesión mediúnica espírita, un fantasma adquiere corporeidad completa, porque hasta ese momento era muy difuso, se materializaban una parte determinada, el busto, los pies casi nunca se veían, sus movimientos eran bastante mecánicos, pero aquí no. El caso de Katy Keene aparece en su integridad, por completo. Y no solo eso, sino que además interactúa con los testigos, con los que están en este tipo de sesiones mediúnicas. William Crookes se interesa muchísimo por el caso y tanto es así que durante 3 años se están haciendo pruebas, distintas sesiones y muchas de ellas en la casa del propio William Crookes para saber si realmente ese ectoplasma, ese fantasma, esa materialización, ese tulpa, dirían los tibetanos, realmente era cierto. Porque Katy Keene empezó a tener una especie de naturaleza independiente. Claro, ¿qué se pensó en un primer momento? Que era la misma Florence Cook, medium, la que se desdoblaba. Es decir, por una parte, como fenómeno parapsicológico, es decir, que podía tener la habilidad de desdoblarse, estar en 2 sitios a la vez, porque ella lo hacía en un camarín y luego, pero en un camarín que ella estaba atada. Y luego es cuando aparecía este fantasma de Katy Keene. Pero no, es que al final, durante 3 años, os podéis imaginar que no solo William Crookes, sino muchísima gente empezó a hacer todo tipo de experiencias. Los primeros argumentos de fraude empezaron a surgir. ¿Qué es lo que pensaban? Que era la misma Florence Cook, ella misma, que se lograba desatar, se ponía un camisón blanco, porque bueno, el aspecto de Katy Keene impresionaba. Camisón blanco, pálida, en fin, muy fantasmal, pero con unas características físicas totalmente distintas a Florence Cook. Por ejemplo, Florence Cook sí tenía pendientes, por lo tanto tenía las orejas horadadas. El fantasma Katy Keene no lo tenía. Hicieron hasta 44 fotografías. Estamos hablando de esos 3 años, entre 1871 y 1874. 44 fotografías. Y donde se ve claramente a las 2 personas. Por una parte al medium y por otra parte se ve también al ectoplasma. Pero, bueno, el ectoplasma, por supuesto, hablaba, daba permiso para todos. Le pudieron coger en brazos para saber si realmente pesaba y pesaba como una mujer. La tomaron las pulsaciones y se dieron cuenta que Katy Keene, es decir, el fantasma, tenía 90 pulsaciones y Florence Cook tenía 75. Era más alta el fantasma que la propia medium. Es decir, que había muchas características, incluidos lunares, verrugas, todo tipo de cosas que los diferenciaban. Por lo tanto, los tambores de guerra que acusaban de fraude a esta mujer, a esta medium, no coincidían, porque evidentemente no era la misma persona y tampoco era un impostor porque se habían tomado todas las medidas, os podéis imaginar, de que no hubiera ninguno allí, es decir, que ningún familiar, que ninguna amiga de Florence Cook se hiciera posar por Katy Keene, porque entonces vaya comité científico de pacotillas y les daban gato por liebre.
Conclusión, después de 3 años, Kathy King se despide y quedó ahí un poco en el umbral. Es un caso muy apasionante para hablar largo y tendido, pero bueno, como estamos muy escasos de tiempo, os digo un poco el final. ¿Cómo termina? Pues termina, y esta es una de las investigaciones que salió no hace demasiado tiempo por Trevor Hall, publicada en el año 1962, donde decía que William Crookes tuvo que estar implicado en el asunto. Es decir, que su credibilidad estaba un poco condicionada a que realmente se llegó a enamorar de Florence Cook. Es que además daba testimonio él de que estaban las dos. Claro. Otros decían que se enamoró de Kathy King, con lo cual también es que es un amor morboso y de ultratumba. Pero no, decía que al final se enamoró de la propia medium. El que se enamorara de la propia medium es lo que pudo haber hecho que no contara las cosas que debería haber contado, porque él dio credibilidad, claro. El testimonio que él dio era tan fehaciente, era como un notario, que mucha gente creyó en los fenómenos espíritas a partir de aquel momento. Pero ¿qué ocurre? Que esta mujer, Florence Cook, cuando se casa, en fin, tiene varios hijos, Kathy King ya no se materializa, pero la pillan posteriormente en un caso fraudulento. Entonces la gente ya pensó, dice, hombre, si la hemos pillado en a lo mejor con el caso de Kathy King, que nunca se demostró la falsedad, ya quedó un poco empañado, quedó nublada también un poco su prestigio, su credibilidad, y hasta el día de hoy, ya digo, hay mucha gente que se decanta a favor de Kathy King y otros diciendo que se la dieron con queso y con patatas al pobre William Crookes.